Si me hubieras conocido hace un par de años, habrías dicho que yo era de esos novios demasiado buenos. Siempre disponible, siempre explicando, siempre justificando lo injustificable. El típico que se deja revisar el celular porque no tiene nada que ocultar, aunque por dentro sienta que algo no está bien. Hoy cuento esta historia en primera persona porque si la leyera como un simple post anónimo, pensaría, ¿cómo aguanto tanto? Pero la verdad es que nadie se da cuenta de lo que está soportando hasta que algo se rompe de verdad. Tengo 29 años. Me llamo Martín y estuve casi 3 años con una novia que cada semana encontraba una razón nueva para querer revisar mi celular. Hasta que un día, por una ironía de esas que parecen guión de película barata, fue su propio celular el que terminó de destruir la relación. A Lucía la conocí en el gimnasio, aunque eso suena más glamuroso de lo que fue. No fue una escena de película con música de fondo. Fue yo, sudado, tratando de no desmayarme en la caminadora, y ella pidiéndome si podía pasarle una toalla del estante de atrás porque no alcanzaba. La vi bien recién ahí. Cabello recogido, mirada intensa, sonrisa rápida. Empezamos a coincidir, primero solo con un hola, luego con el típico ¿todavía falta mucho para que termines con esa máquina? Después con consejos de rutina. Me pidió mi Instagram para mandarme una rutina que le había pasado su entrenador. A los pocos días ya estábamos hablando por DM de todo menos de ejercicio. Desde el principio, Lucía se mostraba muy directa. Me dijo rápido que había salido de una relación horrible con un tipo que le había puesto los cuernos con media ciudad. Me contaba detalles, cómo encontró conversaciones, fotos, cómo el tipo le juraba que eran solo amigas. Como al final era ella la que terminaba pidiendo perdón por haber desconfiado. Yo escuchaba todo eso desde mi propio historial. Mi ex anterior también me había engañado, pero en mi caso fue más silencioso. Nunca me gritó nada, nunca revisó mi celular, simplemente conoció a alguien más y me lo soltó de un día para otro. Supongo que por eso con Lucía nos enganchamos tan rápido. Los dos íbamos con heridas abiertas, pero con discursos de esta vez lo vamos a hacer bien, con honestidad total. Cuando por fin empezamos a salir oficialmente, todo era intenso. Mensajes desde que despertábamos hasta que nos dormíamos. Videollamadas, fotos de qué estábamos comiendo, dónde estábamos, con quién. Al mes ya conocía a su mamá por videollamada. A los 2 meses ya se quedaba algunos fines de semana en mi departamento. Mis amigos decían que íbamos demasiado rápido. Yo callaba el comentario pensando que cuando se siente, se siente. El tema del celular apareció muy pronto, disfrazado de broma. Una noche estábamos viendo una serie en el sillón y mi celular vibró. Era un mensaje del grupo de la universidad con un meme. Yo ni lo abrí, seguí viendo la serie. Lucía lo tomó, leyó la notificación, se rió y dijo, «Ay, yo sería incapaz de tener pareja y no revisarle el celular. Siento que me daría curiosidad todo el tiempo». Le respondí también en broma, que eso suena muy tóxico, que si hay confianza no hace falta andar espiando. Ella se puso seria de golpe y dijo que no era espionaje, que era transparencia. Que después de lo que había vivido con su ex, no estaba dispuesta a repetir patrones, que el que nada debe, nada teme. En ese momento, quise ser empático. Pensé que su comentario venía de su trauma, no de una intención de control. Al poco tiempo, me pidió mi contraseña por si un día me quiere poner música o contestar una llamada mientras yo manejo. Me pareció razonable. Se la di. Ella, en el mismo acto, me dio la suya, como si selláramos un pacto. Dijo, «Así ninguno tiene que estar imaginándose cosas, todo está abierto». Me sonó íntimo, casi romántico. No sabía que estaba firmando, sin leer, un contrato que iba a usar en mi contra una y otra vez. Al principio eso de que revisara mi celular era esporádico. Alguna noche, mientras yo me bañaba, me gritaba desde la cama que me estaban escribiendo y ella contestaba con algún sticker. O si sonaba y estábamos abrazados,
lo desbloqueaba y me leía quién era. Yo pensaba que era normal dentro de cierta confianza, pero poco a poco lo que eran momentos se volvió rutina. Cada que terminábamos de cenar, ella se quedaba con mi celular en la mano. Pasaba de WhatsApp a Instagram, de Instagram a las fotos, de las fotos a las notas. A veces lo hacía hablando o comentando cosas que veía, a veces en silencio absoluto, con el dedo deslizando y mi corazón apretado. El primer conflicto grande vino por una conversación vieja. Una tarde de domingo, estaba revisando mis mensajes de años atrás con un grupo de amigos, riéndome de cosas que nos habíamos mandado. Sin darme cuenta, dejé el grupo abierto en la mesa mientras fui al baño. Cuando volví, Lucía estaba leyendo con la ceja levantada. Había encontrado mensajes de un año antes de conocerla, donde yo hablaba con un amigo sobre una chica con la que salía ocasionalmente, sin compromiso. Nada grave. De hecho, hasta en los mensajes se notaba que no había funcionado. Pero para Lucía, eso fue como descubrir que yo tenía una doble vida. Preguntaba, ¿por qué le había dicho a mi amigo que esa chica besaba increíble? ¿Por qué había guardado todavía conversaciones con ella? ¿Por qué no había borrado todo eso si ahora estaba con ella? Yo escuchaba todo eso cansado de explicar, borré ese chat y otros, más para que se calmara que por convicción. Ese fue el comienzo de una dinámica rara. Yo borraba cosas, no porque tuviera algo que ocultar, sino porque sabía que cualquier detalle se podía convertir en discusión. Dejé de seguir a algunas amigas en redes porque ella se molestaba si veía que comentaban mis publicaciones. De poco a poco, sin que nadie me apuntara con una pistola, mi mundo se fue haciendo más pequeño. Menos amigas, menos grupos de chat, menos conversaciones inofensivas, que podían ser mal interpretadas y caían bajo su lupa. Mientras tanto, ella se presentaba como cristal. Cada vez que hablábamos del tema, decía que me había dado acceso absoluto a sus cosas, que yo podía revisar cuando quisiera. La diferencia es que yo no quería. No sentía la necesidad. Pensaba que si aceptaba entrar a su celular a revisar, estaba cruzando una línea que no me gustaba. Me repetía que si yo empezaba a hacer lo mismo que ella, terminaríamos en una guerra de espionaje. Así que, aunque tenía su contraseña, nunca la usé. Cuando se dormía con el celular en la mano, se lo acomodaba en la mesita y lo conectaba a cargar sin mirar nada. Yo creía que estaba siendo respetuoso. En realidad, estaba jugando un juego donde solo una persona miraba las cartas. La contradicción empezó a ser evidente cuando ella fue cambiando sus hábitos con su teléfono. Al inicio tenía todas las notificaciones activadas. Lo dejaba por ahí. Un día decidió ponerle el modo no mostrar contenido en pantalla bloqueada, según ella porque le estresaba ver todo lo que llegaba. También empezó a ponerlo siempre boca abajo cuando estaba conmigo. Otra vez dije que no pasaba nada, que cada quien maneja su aparato como quiere, pero dolía que mientras ella podía leer todo lo mío con la excusa de la transparencia, yo no pudiera ver ni quién le escribía sin que pareciera un crimen. Los meses pasaban y la relación se hacía más seria. Empezamos a hablar de vivir juntos, de ahorrar para viajes, incluso de tener un perro. Mis padres la conocieron, le tomaron cariño. Sus padres me veían como el novio formal que ella necesitaba después de su tipo anterior. Pero la sombra del celular siempre estaba ahí. Si tardaba 15 minutos sin contestar un mensaje, ya tenía después una lluvia de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Qué estaba haciendo? Si se conectaba y me veía en línea y no respondía al instante, me reclamaba. Si estás en WhatsApp, ¿por qué no me hablas a mí? Llegó a revisarme el registro de llamadas para ver si había llamado a alguien en esos huecos. Yo mismo empecé a sentirme paranoico. Antes de salir del trabajo, pensaba si había algo en mi celular que pudiera causar discusión. Una conversación vieja sin borrar, una foto de grupo donde salía una amiga de hace años. Empecé a eliminar por adelantado, como quien limpia la escena del crimen sabiendo que no ha cometido ninguno, pero previendo que la policía va a llegar con lupa. Cada vez que me pedía el teléfono, yo se lo daba, pero con un nudo en la garganta. En esas revisiones siempre encontraba algo. Un meme de una amiga, un like mío en la foto de alguien, un comentario que, sacado de contexto, podía ser un problema. Mientras tanto, mi gente cercana empezaba a notar cosas. Un amigo me dijo que ya casi no me veía en las reuniones porque seguro tu novia se enoja.
Mis padres comentaban, con cuidado, que me veían tenso. Yo defendía a Lucía diciendo que solo estaba herida por su pasado, que con el tiempo se calmaría. Cuando alguien me sugería poner límites, respondía con frases que ahora me suenan tristes. Es normal, todos revisan el celular hoy en día. Prefiero que revise y se quede tranquila a que esté imaginando cosas. Me convencí de que ver era una prueba de amor. El punto de quiebre comenzó con un viaje. Lucía quería ir a la playa con sus amigas del trabajo. Yo no podía pedir vacaciones en esas fechas porque justo era cierre importante en la empresa. Le dije que fuera, que se divirtiera, que yo me quedaba a cargo de mi rutina. Antes yo habría sido celoso con la idea de que viajara sola con amigas, pero con todo lo que había hecho por darle confianza, sentí que no podía ahora convertirme en policía. Ella, curiosamente, se puso más nerviosa que yo. Decía que le daba cosita dejarme solo, que no quería que me sintiera abandonado, que luego los hombres aprovechaban esos días para hacer tonterías. La tranquilicé, le dije que mi vida, sin ella, era básicamente trabajo, gimnasio y Netflix. La semana antes del viaje fue especialmente intensa con el celular. Me pidió que instaláramos una app de parejas para ver nuestra ubicación en tiempo real por seguridad. A mí no me molestaba que ella supiera dónde estaba. Nunca iba a ningún lado extraño. Acepté. Activamos las notificaciones para que nos avisara cuando uno llegaba o salía de casa o del trabajo. Ella decía que era bonito verlos, como pequeños recordatorios. De nuevo, algo que podría ser romántico, mezclado con control. Cuando se fue al viaje, todo parecía normal. Me mandaba fotos desde la carretera, historias en Instagram de sus amigas cantando, vistas del mar. Me etiquetaba en alguna que otra historia con un «ojalá estuvieras aquí». Sin embargo, ya en la playa, las cosas cambiaron. Respondía menos, decía que estaba sin batería, que se había metido al mar, que no podía agarrar señal. Lo entiendo, nadie quiere estar pegado al celular en la arena. Pero ver que por horas no se conectaba, y luego subir historias con tragos, con sus amigas y algunos chicos del hotel de fondo, me empezaba a mover algo dentro. No lo dije. Me repetía que si yo empezaba a hacerle las mismas escenas que ella me hacía a mí, nunca saldríamos del círculo. Cuando volvió, estaba distinta. No dejo de pensar en esto. No tanto por lo que decía, sino por cómo estaba el ambiente. Estaba más ausente, más irritable conmigo. Pequeñas cosas que antes le daban risa ahora eran motivo de comentarios ácidos. Yo preguntaba si todo estaba bien y respondía que sí, que seguro era el cansancio. A los pocos días retomó con fuerza el tema del celular, pero ahora con una vuelta. Empezó a acusarme de cosas que nunca habían pasado. Decía que había tenido sensaciones raras mientras estaba fuera, que seguro yo había aprovechado su ausencia, que me notaba distinto por chat. Yo me quedaba con la boca abierta, intentando recordar qué pude haber dicho diferente. Lo único diferente era que sin ella, por primera vez en meses, me había dormido temprano varias noches. En ese momento empecé terapia, más por ansiedad que por otra cosa. Sentía que estaba caminando todo el tiempo sobre hielo delgado. Mi terapeuta, con mucha calma, me fue señalando cosas que yo no quería ver. Que el control sobre mi celular no era normal. Que la confianza no se demuestre abriendo todos tus dispositivos como si fuera sospechoso en un interrogatorio. Y que el hecho de que yo nunca revisara nada de ella no me hacía más bueno, sino más vulnerable. Me habló de proyección, de cómo a veces quien acusa de algo está peleando con sus propios impulsos. Yo escuchaba, pero al salir de la sesión volví al mundo real donde la persona que amaba me pedía mi celular como si fuera un examen sorpresa. Intenté poner límites suaves. Propuse que tuviéramos noches sin celular, solo para ver una película sin distracciones. Ella aceptaba en voz, pero a los 10 minutos ya estaba revisando notificaciones. Solo un segundo. Una noche me armé de valor y dije que no quería que revisara más mi celular. Que si tenía alguna duda, podía preguntarme. Y solo le mostraba lo que hiciera falta. Pero que eso de tomarlo y revisarlo de arriba a abajo tenía que parar. Se puso furiosa. Dijo que yo había cambiado, que seguro algo escondía, que mi terapeuta me estaba llenando la cabeza de ideas, que antes no tenía problema con eso y ahora de la nada sí. Terminamos esa noche con ella llorando, yo pidiéndole disculpas por haber sido brusco y mi celular otra vez desbloqueado en sus manos. Me odié un poco por eso. Lo que cambió todo fue un descuido muy simple. Habíamos tenido una discusión fuerte porque ella insistía en ver unas conversaciones de hace años que yo ya ni tenía, y cuando le dije que era absurdo pelear por eso, me gritó que entonces seguro las había borrado porque escondía algo. Salió del departamento dando un portazo, llevándose su bolso,
pero dejando por error su celular enchufado en el cargador de la cocina. Yo me quedé en el sillón, con la adrenalina todavía alta, mirando ese aparato como si fuera una bomba. Sabía su contraseña desde el primer mes de relación. Nunca la había usado. Ahí estaba, vibrando de vez en cuando con notificaciones que no mostraban contenido. Estuve más de una hora debatiendo conmigo mismo. Una parte de mí decía que si lo revisaba, me convertía en lo que ella me acusaba ser, un desconfiado. Otra parte decía que llevaba años siendo un libro abierto mientras ella añadía capas de opacidad a lo suyo. En eso, apareció en la pantalla bloqueada una notificación que solo mostraba el nombre del contacto y 3 emojis. Un corazón rojo, una carita guiñando el ojo y una llama. El nombre era de alguien que yo conocía solo de oídas, Marco, un compañero nuevo del trabajo del que ella había hablado como el chavo de sistemas. Mi corazón se aceleró. Me quedé viendo como si con mirarlo más tiempo pudiera cambiar lo que había visto. Perdí. Desbloqueé el celular. Fui directo a WhatsApp y busqué el chat con Marco. Lo que encontré no fue un simple coqueteo accidental. Era un historial de meses. Al principio eran cosas relativamente inocentes, chistes sobre la oficina, memes, comentarios de qué flojera esta reunión. Pero conforme iba subiendo, los mensajes cambiaban de tono. Había fotos que ella nunca había subido a redes, selfies en el baño de la oficina con poses que jamás había hecho para mí, fotos de él en el gimnasio, comentarios sobre lo bien que se veían, sobre lo mucho que les gustaba hablar, sobre cómo se les hacía eterno el día cuando no coincidían. Lo peor eran los mensajes durante su viaje a la playa. Ahí estaban las conversaciones de madrugada donde ella le decía que sus amigas ya se habían dormido, que estaba en el balcón sola, que lo extrañaba. Mensajes de él diciendo que moría por estar allí, que se imaginara que la abrazaba por detrás mientras veía el mar. Ella le respondía que ojalá, que sería mucho mejor que estar con las niñas gritonas de este cuarto. Más adelante, vi mensajes posteriores al viaje, donde hablaban de lo que había pasado en la habitación del hotel, con detalles que no necesito repetir para saber que no se trataba de fantasías, sino de hechos. Me temblaban las manos. Parte de mí quería cerrarlo todo y fingir que no había visto nada. Otra parte empezó a tomar capturas de pantalla casi en automático, enviándomelas a mi correo, como quien guarda pruebas de un delito que igual nadie va a juzgar. Leí cómo hablaban de mí. Hoy se puso intenso otra vez por lo del celular. Pobrecito. Él no entiende que lo nuestro ya se acabó desde hace rato. Siempre está en plan víctima, pero ni siquiera se da cuenta de que contigo me siento viva, no con él. Era raro leer mi vida reducida a unas líneas despectivas en la pantalla de otra persona. Cuando Lucía volvió a tocar la puerta, yo estaba sentado en la mesa, con su celular frente a mí, ya bloqueado otra vez. Entró todavía con cara de enojo por la pelea anterior, pero al ver la escena, cambió a una mezcla de miedo y desafío. Le dije que teníamos que hablar. Empecé por lo más honesto. Le dije que, después de todo lo que ella había hecho con mi celular, después de años de sentirme examinado, había decidido por primera vez hacer lo mismo y revisar el suyo. Y que lo que había encontrado me había destrozado. No alcancé a terminar la frase cuando ella estalló. Pero no en disculpas, sino en ataques. Que cómo me atrevía a violar su privacidad, que yo era un psicópata, que eso demostraba que ella siempre había tenido razón al desconfiar, que cualquiera que revisaba un celular así no estaba bien de la cabeza. Intenté mantenerme firme. Le dije que por una vez no iba a dejar que desviara el tema, que el asunto no era que yo hubiera mirado su celular, sino lo que había ahí. Le mencioné a Marco, el viaje, los mensajes. Ahí se quedó callada unos segundos. Después vino la fase de minimización. Que solo era coqueteo, que necesitaba sentirse deseada porque yo me había vuelto frío, que lo del viaje había sido un error producto del alcohol, que no entendía lo complicada que había sido su vida últimamente. Cada excusa nueva se contradice con la anterior. En vez de pedir perdón, parecía buscando la forma de justificar por qué, en su lógica, era yo el responsable de lo que había hecho. La discusión duró horas. Pasamos por todas las etapas: negación, regateo, culpabilización, llanto, promesas de ir a terapia de pareja. Hubo un punto en el que casi cedí otra vez, cuando la vi derrumbada en el sillón repitiendo que no quería perderme, que Marco no significaba nada comparado con todo lo que hemos vivido, que iba a borrar su número, que nunca más. Pero esta vez algo dentro de mí dijo basta. Me vi desde afuera, como si estuviera viendo una de esas historias que leía en internet y siempre comentaba, sal de ahí.
Me di cuenta de que llevaba años viviendo a la defensiva, con mi vida revisada al detalle, mientras ella construía en paralelo otra historia con otra persona, usando el mismo discurso de víctima que usó conmigo para que yo aceptara sus reglas. Terminé la relación esa noche. No fue heroico ni limpio. Lloré, me tembló la voz, dudé cada palabra. Ella alternaba entre pedirme que lo pensara y decirme que me iba a arrepentir, que nadie iba a aguantarme como ella. Al final tomó sus cosas básicas y se fue, dejando su cepillo de dientes y un par de camisetas en mi armario como restos de una vida que ya no era. Los días siguientes fueron un shock raro. Sentí alivio y duelo al mismo tiempo. Por fin podía mirar mi celular sin miedo, pero también tenía el impulso extraño de explicar cada cosa a alguien que ya no estaba. Lo más duro vino después, como siempre, en la narrativa. Lucía contó su versión a sus amigas, a su familia, a algunos conocidos en común. En la historia que circulaba por ahí, yo era un tipo obsesivo que la espiaba, que le revisaba el celular, que no la dejaba respirar. Quedaba bonita, casi perfecta. La chica que había escapado de un controlador. Pocas veces mencionaba, si acaso, que llevaba años revisando mi celular como rutina, que me había aislado poco a poco y que había tenido una relación paralela. Yo no me puse a hacer campaña para desmentirla. Pero cuando alguien vino a preguntarme directamente, les mostré, con calma, algunas de las capturas que me había enviado esa noche. No para humillarla, sino para no volver a quedarme sin voz en mi propia historia. Algunos se quedaron callados, otros pidieron disculpas por haber juzgado sin saber, otros simplemente cambiaron de tema. Con el tiempo la rabia se fue transformando en otra cosa. No voy a decir que la perdoné del todo porque sería mentira, pero dejé de vivir pensando en ella y en Marco como personajes principales de mi vida. Empecé a ocupar mi tiempo en otras cosas, retomé amistades que había dejado de lado, volví a hablar con gente que había sacado de mi vida solo porque ella los consideraba peligrosos. En terapia, trabajé la parte que más me avergonzaba, la facilidad con la que había entregado mi privacidad, esperando que eso comprara tranquilidad. Hoy tengo otra relación, muy diferente. No nos revisamos el celular, no porque tengamos algo que esconder, sino porque entendimos que la confianza no se construye a base de inspecciones, sino de coherencia. Si digo que estoy en tal lado, y luego se puede verificar por 1000 cosas, no necesito enseñarte el mapa en tiempo real para que me creas. Hablamos abiertamente de nuestras inseguridades y de lo que consideramos una infidelidad, y sobre todo, de límites. Si un día mi pareja me pidiera mi celular para revisarlo, no por una emergencia puntual, sino como derecho adquirido, sé que ya no podría hacerlo sin sentir que estoy faltándome el respeto a mí mismo. De todo esto me quedó la enseñanza de que entregar tu celular como prueba de amor permanente no es un acto de confianza, sino de miedo. Y que quien insiste una y otra vez en revisarte como sospechoso, tal vez no está buscando paz, sino justificarse a sí mismo. De todo esto me quedó claro que no soy menos fiel ni más sospechoso por querer tener conversaciones, recuerdos y espacios que no se tengan que pasar por un filtro ajeno, y que aceptar durante años que te auditen la vida, mientras tú jamás te atreves a mirar del otro lado, es la receta perfecta para volverte cómplice de tu propio desgaste. De todo esto saco que la verdadera señal roja no fue el día en que leí los mensajes con Narco, sino cada vez que apagué mis dudas para no pelear, cada vez que borré una conversación inofensiva por miedo a que alguien la interpretara mal, cada vez que confundí control con cuidado. Y sobre todo, de todo esto, me quedó la certeza de que la próxima vez que alguien me pida mis contraseñas para estar tranquilo, voy a preguntarle primero qué hace con las suyas, porque aprendí de la forma más dolorosa que cuando una relación depende de revisar el celular del otro para sostenerse, en realidad ya está rota. Y que si alguna pantalla va a destruirme algo, prefiero que sea la que me muestre la verdad a tiempo, aunque duela, antes que la que me convierta para siempre en sospechoso en mi propia casa.